As we're going down 260 feet in the mountain in just 30 seconds. Here we go, y'all. Welcome to... En este episodio vamos a descender a las profundidades de la montaña para llegar a un lugar que parece imposible. Una cascada escondida dentro de la tierra, a más de 1000 pies bajo la superficie, donde la luz del sol nunca llega. Y lo más increíble es cómo llegamos hasta ahí. Muy buenos días, tardes o noches. Depende del lugar donde estén viendo. Otro día acá en Chattanooga. Es una vista de la ciudad de Chattanooga. No sé muy bien cómo se pronuncia. Entonces venimos a un lugar que se llama Ruby Falls. Es una cascada subterránea. Este es un lugar muy bonito que vale la pena venir a visitar. Este es uno de los atractivos turísticos de esta ciudad. Entonces, de la entrada, vamos a ver qué tal se ve el lugar por dentro. Hecho así como forma de castillo. ¿En español? Ajá. Escucha la música en español. Lugar donde creo que se habla muy poco español. A la entrada. También hay para hacer zipline. Bienvenidos a Ruby Falls. Bueno, que entrar a comprar los tiquetes. Nos vemos ahora de allá adentro. Bueno, aquí hemos ya ingresado a Ruby Falls. Está la entrada del lugar. Aquí sí se va a pagar con dinero en efectivo, se paga allí, o si va a pagar con tarjeta de crédito. Aquí hay unos kiosquitos donde se paga con la tarjeta. La entrada vale $28.95 más impuestos. Cuando uno entra, nos encontramos con una tienda de regalos para que lleven los recuerditos. Si quieren llevarlos sin menos para la nevera, voy a hacer un pequeño tour aquí por la tienda de regalos. Si son de los que se antojan de llevar pendejaditas, no, llevar cositas nomás. Que hay piedras, venden hasta las piedras. Están estos imanes. Unos cascos que vienen con linterna. Los peluches. A las peluchas. Aquí está la ropa con el letrero de Ruby Falls en Tennessee. Los vasitos para licor, las copas. El destapador. Bueno, es hora de seguir avanzando para que vean las cascadas.
estoy en compañía de Viviana, que nos acompaña aquí en este tour por Ruby Falls. Ella va a ser la guía de ir narrando cómo va a ser el recorrido en las Ruby cascadas. Ruby Falls. ¿Qué piensa Viviana de este lugar? Es un lugar espectacular, los invito para que vengan a conocer. Es mi primera vez también, espero disfrutarlo mucho también. Conozcan, está la tienda antes de entrar a la cava, entonces, bienvenidos. Bueno, saludo de Viviana. Que es como por turnos, hay que esperar el horario para poder entrar. Entonces, mientras que esperamos nuestro turno, voy mostrando los más accesorios. Aquí hay unas caucheras, unas resorteras, como le llaman. Parecen alas del Chavo del 8. Estoy haciendo un viaje. A ver qué más hay de interesante. ¿O qué me ha faltado por mostrarles? Aquí están los atrapasueños, los llaveritos. ¿Qué tal está? Ruby Falls. Aquí hay candies. Estos serán materiales que han sacado de la cueva. Desde ya están sacando los productos de Navidad. Se llenaba mucho este lugar. Al agua, Bueno, yo creo que ya mostré mucho de la tienda. ¿Se habrán antojado de algo? Algo que les haya gustado, que quieran encargar, hagan sus encargos. Para estas gorras. Aquí hay más gorras, más vasos. Está para la vista de la ciudad. Bueno, nos vemos ahora desde las cascadas, desde el lugar, el punto interesante. Bueno, aquí se ve como un mapa de cómo va a ser el recorrido. A ver, ¿dónde es que nosotros estamos? Creo que aquí empezamos. No, allá donde están las cascadas. Nosotros empezamos de aquí en la torre. Vamos a ir bajando todo esto. Todo esto hasta llegar a la Ruby Falls. Los nombres, steak, potatoes, Ah, mira, sí. bacon, potato chips. Se han puesto como nombres de comidas. Pues bacon como tocineta, potato chip, tobacco leaf, hojas de tabaco, Niagara Falls también, pie de dragón. Lo estoy traduciendo. El pie de elefante. They're not on close enough, guess not. If you go into the, like I'm just wondering. Sí, esto es como bastante largo. Aquí hay como otro lago subterráneo. Y al final del recorrido es donde está la cueva principal, la cascada principal. Behold the wonders of Ruby Falls. No, ya empezamos a ingresar hacia las cuevas.
está la fila para ingresar y acá está un elevador que como que nos baja a través de la montaña. O la cueva. No sé, es primera vez por estos lados. Aquí hay un letrero que dice el tour es más de 1 hora y no hay baños en la cueva. O sea que si viene por acá, hay que asegurarse de ir al baño antes de ingresar a la cueva, ¿sí, no? O sea, tener que aguantar las ganas. ¿Te la comentaba Carolina? Aquí apa. Sí, ya está avanzando la fila. Bueno, ya empezamos a ingresar al ascensor. Viene como bastante lleno. A ver si cae más todo. Voy a montar un ascensor. Ahora más ratico hablamos. Chao. Guys, we're going down 260 feet in the mountain in just 30 seconds. Here we go, y'all. Welcome to Ruby Falls. The miracle of nature you're about to explore was discovered by a stroke of luck when one man followed a big dream. Your adventure begins as we descend 260 feet into an underground cavern deep inside Lookout Mountain. For your safety, as you exit the elevator, please stay with your group. Watch your step and head, and use the handrails where provided. Acabamos de descender unos 79 metros en el I'm gonna ascensor. get these doors open. Everybody watch your step and your heads as you get off here. Y'all's tour guide will be just on the other side. Have a good time, guys. Thank you. Hello, welcome. Go ahead and follow me. Please watch your steps and watch your heads. Here we go. Speaking of your heads, right off the bat, I know some of you taller folks, this rock is great practice for some of you taller. Acabamos de bajar a 260 metros a esta cueva. Quise decir pies, no metros. La bajada fue en un momentico. En el elevador con la tecnología de que se me va muy rápido. Aquí continuamos con el recorrido. Do you have with you? Nos van a tomar una Line foto. up behind that line straight ahead. I'll be taking 2 photos today. Que vamos a pasar para una foto. Nos vemos ahora. Hace una... Es que entonces lo tiramos, ¿no? ¿Qué? Bueno, aquí nos encontramos con otro grupo. Si está este grupo aquí es que los tienen esperando quién sabe cuánto tiempo. Así haciendo la cueva, allí están tomando una foto. Una foto que lo más probable es que cuesta unos $50 por foto. Vamos a empezar a avanzar por este recorrido. Aquí hay wifi para los que no pueden estar sin internet. Aquí hay wifi. La tecnología, bueno, le estamos... Tecnología. Tecnología. Con agua, a ver. Así ya están las primeras gotas de agua en este lado. Aquí sale hasta luz de las rocas. ¿Cómo les parece? Tener cuidado con las cabezas porque eso está aquí. Está llena de monedas, la gente está llena de monedas. Hay dos caminos. Hay como desniveles. Scary standing close to me. I promise I only got half the time. I'll have you guys step on all the way up to where my light is for me, please. That includes you guys as well. I promise I don't smell that bad. Welcome in, welcome in. I'll have us step all the way. No te olvides de darle un me gusta, suscríbete y activa la campanita para que sigas viendo los próximos videos. Quedo con la cabeza. Encima tan altos que todos.
20 pies está abajo. 260 metros. Aquí se ven las... Arriba se ve mojado. No, ahí dice. Está... Se alcanza a filtrar el agua. ¿Qué será? ¿Alguna tubería que está rota? La duración del tour es de unos 80-90 minutos en total. Increíble eso, ¿no? Sí. Gracias, ya sé más. Lugar no apto para claustrofóbicos. Este recorrido es de aproximadamente 0.7 millas o 1,1 kilómetros de distancia, desde el ascensor hasta la cascada. Estamos en el pie del elefante. Esta formación se le llama Elephant's Foot. ¿Por qué? Bueno, se parece mucho a la pata de un elefante, pero lo curioso es que los nombres de muchas formaciones aquí adentro fueron puestos por el propio Leo Lambert y por su esposa Ruby, quienes fueron los primeros en explorar estas cavernas hace casi 100 años. Vamos a llegar al lugar donde la persona que descubrió esto fue capaz de pararse, porque estuvo trabajando aquí como por 6 horas. De aquí estaba cavando así acostado. Ya este es el lugar donde ya pudo andar de pie. Y sí se ve ya como un espacio ya más grande de las piedras rojas. Es una cueva natural. Dentro de la cueva, la temperatura siempre se mantiene igual, alrededor de unos 60 grados Fahrenheit o 16 grados centígrados todo el año, sin importar si afuera hace calor o frío. Alright, my friends, looks like we've made it to another one of our presentations here. Now guys, I've just got to make sure we are all here and together, so I'm going to call on my caboose if I could. Build up very slowly over time and form delicate layers. We ask that you do not touch any formation in the cave. It is against state law to write on, to face, or break cave formations. For your safety, please stay with your guide. Estas son formaciones naturales. Se recomienda, se prohíbe tocarlas, se pasa muy cerca, pero no se puede tocar porque el aceite de la piel puede dañar estas formaciones. Me parece como una fila de Disney, ¿no? Bueno, estamos llegando a Crystal Chandelier, el candelabro de cristal, Totem Pole.
llevo por otro lado. Así es el castillo en Cartagena, el castillo de San Felipe. Uno se mete y eso es una profundidad. Todo esto sí es natural, no es hecho por el hombre, sino que sí es una cosa hecha de forma natural. ¿Cómo lo metes a hacer? El cableado que un pasaje de Leo. Es bajito. Cool. On Friday, I'm going to Orlando to meet executives from Universal. The weekend before Thanksgiving. Vamos a Donkey Kong. Increíble la forma que agarra esto, pareciera como si fuera una vela derritiéndose. Aquí hay que tener cuidado porque es una zona donde es lisa. Pueden haber caídas aquí. Universal? Yeah. Were you planning to? No, o sea, no van a querer ir conmigo. Sí, sería chévere. Esta parte se le conoce como Onyx Jungle. La jungla de Onyx. Aquí sí hay gotas. Su nombre se debe porque es como caminar por una jungla, pero en lugar de árboles, todo está hecho de piedra. La formación de columnas. Countdown tour of the day coming. Now, how this works is, if you will, go ahead and catch all the way up to the person in front of you. We're going to be placing our backs to our left-hand side of the wall. So go ahead, catch all the way up to the person in front of you, back sides to your left side. Thank you kindly. Here comes this groove. Así, aquí sí. Toca el techo con la cabeza. Yo también aquí. Pucha, me golpeé la cabeza. Ahí viene el otro grupo que va de salida. Encontramos con el otro grupo que ya va saliendo. The legends are true. There is a waterfall back there. Thanks for making room for us. See, yeah, if you guys wouldn't mind hanging out on this side of the trail, so this side will be good. Over the other side. Es el que la leyenda es cierta que allá al fondo hay una cascada. Hay gente que dice eso es basura. Sí, Y para otros que ganan es un tesoro. Sí. Y gente que de la basura no saca dinero. Alto voltaje. La rueda. Diciendo Viviana que aquí no es una mina de oro, pero hicieron oro de esta mina. Estamos entrando al pasillo de los sueños, Hall of Dreams. All right, my friends, we've now made it to our beautiful Hall of Dreams. Now, the Hall of Dreams is home of
dozens of formations, and you'll see that if you look just above your heads back there. There are thousands of cave formations above your heads. But before I get into anything formation related, I'm gonna wait for everybody to catch up so that I can make sure my caboose is here. I know we're still getting together, so if you guys will, just go ahead, catch all the way up to that person in front of you so that I can make sure everybody's here and together. Thank you, thank you. We're gonna hang out until then. Son formaciones. All right, do I have my caboose yet? Es una cantidad de monedas que tiene la gente aquí. We'll keep hanging out until we get them. I see we might be a little spaced out towards the back. Su nombre se debe porque lo describen como un lugar que encanta con su belleza surrealista. Es una cámara donde te sientes como si estuvieras entrando en un mundo de sueños. We are now approximately halfway to the falls. For your safety, please watch your head. Use handrails as provided and stay with your guide. Falta todavía medio recorrido para llegar a la catarata. Hasta Leaning Tower. Una formación de columna. También se llama tortuga, pero Me imagino que esta sí está lista. es el pie de dragón. Que andamos haciendo un recorrido por Ruby Falls. Una cueva natural. Este es el ala del ángel. Angel's Wing. Parada, pero tiene otro tour, tiene otro grupo grande de personas. Continuamos con el recorrido. Entonces toca hacer unas paradas mientras que viene otro grupo. Entonces cuando viene el grupo que va saliendo, toca orillarnos y esperar a que pasen todos. Llevan dos grupos. Estamos llegando a las tocinetas. Ya veo el motivo que se llama así. Pero las piedras aquí parecen como si fueran unas tocinetas. O el bacon. Tiene el mismo color y la textura de las tocinetas. Just when you think you've seen everything, something new catches your eye. Overhead formations like cave paintings. Esta aquí es como potato chips, como papita frita.
De papita frita no tengo. Los fritos. No, I know it's like why different like wine from like animal stuff and then Shout out to all of them. Hello, my friends. Awesome. And we're still catching up to take photos. That's fine. Alrighty, folks. Now you might be wondering, if I could have us off the rocks, please. Thank you. You might be wondering, why are we sitting here and why are Al recorrido. Ya más por el paso más angosto. Más por la langosta. hay escaleras, no hay. Wash your step. Una foto me hubiera tomado. Ya que quedó con Y una cosa para la foto. ¿Ya? Espera. Bueno, es que está todo el mundo parado. Ok. Hágase allá, le tomo una foto. Pero va. Oh, me gustó los pies. Ya no joda, amor. Dibújeselos. Vamos a decir que al día one for each hour. Bueno, Ya creo que faltaron un cuarto de recorrido para llegar a la atracción o al punto principal. no, pero creo que el niño ahora en como Bueno, hemos llegado a las cataratas del Niágara, pero no a Nueva York. A Niagara Falls. ¿Por qué le habrán puesto Niagara Falls? Liliana, ¿por qué le pusieron Niagara Falls? La verdad es que así son. Ah, ya sé, ¿sí por los colores? Ya. Lo que se parece es eso, el color de las luces. Estas son las piedras con venas. Miren, este borde, muchas cabezas. Ahora aquí hay otro grupo esperando que pasemos. todos los días nos toca el Esta fila está larga para la montaña rusa, ¿no? Lookout Lane. Hay que marcar de los costos y todo. Yeah, but we didn't have huge costs, electricity, employees. Aquí se está bien angosto el camino. I guess everybody's on. Un gordo no pasa por aquí. You need the food, but I can't imagine how much you can freeze this. Sí, pues claro que no es. Un gordo tampoco. No eres con sobrepeso. Great. I'm just gonna keep having you guys hang out down here. I know it's a little low, so sorry for taller folks. I need everybody in here to hear and see me though. So I'm gonna get us all the way down to this side. Perfect, perfect. Look at these beautiful smiles. All right, you, and then I'm gonna pause at you. You can just stand right up here for me. Perfect. All right.
Let's see if I did this right. Yeah, let's see. Almost kinda, sorta. Continuamos con el recorrido, ya estamos llegando al lugar esperado, a la atracción principal. Suenan los tambores. Se pone oscuro, la cueva se agranda, la música suena. Hemos llegado a Ruby Falls. ¿Será que nos trae agua? Así como las cataratas. No, pero es la catarata subterránea más grande de Estados Unidos, más alta de Estados Unidos. Esta es la cascada subterránea más alta y profunda abierta al público en todo Estados Unidos, con una caída vertical de 145 pies, o unos 44 metros. Lo sorprendente es que la cascada está a más de 1000 pies dentro de la montaña, o 340 metros, es algo muy raro en el mundo. Sale esta increíble vista, un lugar fantástico, un lugar natural. Welcome to Ruby Falls. La cueva subterránea, la cascada subterránea más grande de Estados Unidos. Aquí pasa un riachuelo. ¿Por dónde saldrá el agua, no? Puede que sale al río. Al río. Bueno, el río Tennessee sale. Bueno, ya hicimos el recorrido hacia las Ruby Falls. Ya emprendemos Pensé que era más el grande regreso. la cascada. ¿Sate? Pensé que era más grande. ¿Arriba? Ajá. ¿O pensé que de pronto ¿Más le echaban- alta? No, más cantidad de agua. Oh, Pensé que cuando decían nieve de agua, pensé que iba a echar agua así como lo mojan a uno. oh. ¿Será, ¿Será que se moja uno? será que pronto, depende de la temporada, de pronto cae más agua que otras veces? El agua de la cascada proviene de la lluvia que se filtra desde la superficie a través de la roca hasta llegar a la cueva. Después de caer en la cascada, continúa su camino por la montaña hasta salir cerca del río Tennessee.
Bueno, esto ha sido el recorrido por Ruby Falls. Ya creo que va a parar hasta aquí. Ya les mostraré cuando estamos de regreso. O que quieren ver el camino de regreso, de la toma del otro ángulo, ¿no? Durante décadas era común ver carteles gigantes en las autopistas que decían "Sí, Ruby Falls", cientos de millas antes de llegar a Tennessee. Esto convirtió el lugar en uno de los roadside attractions más famosos del país. Esta es la puesta del sol del oeste. Bueno, una foto aquí. Así. Ah. Cuando vaya uno aquí. Viviana. We are indeed the caboose. ¿Ya? Dale. Corre. Tiene que llevarnos la cámara como lista. ¿Cómo? Tiene que llevarnos la cámara porque cuando veas que está la gente atrás de ti. Ah. Solo quedan dos personas. Vienen dos personas detrás. Estamos en la cola del grupo. ¿Ah? Estamos en la cola del grupo. ¿Quieres foto? Se quedó cuenta. You ready? Me quedó chévere. ¿Sabían ustedes que esto fue un descubrimiento accidental? Fue descubierta en 1928 por Leo Lambert, mientras intentaba abrir un nuevo túnel para turistas en la montaña. La cueva no tenía entradas naturales conocidas hasta ese momento. Lambert entró por una grieta de solo 18 pulgadas de alto y 4 pies de ancho, arrastrándose en la oscuridad total con una lámpara de carburo. Durante 6 horas avanzaron así, hasta que el pasillo se ensanchó y pudieron ponerse de pie. El sonido del agua los guió hasta que Lambert cayó en un charco al pie de una cascada imponente. Estuvieron 17 horas explorando antes de salir. Salimos los tres. Sí. Bueno, el regreso sí está más rápido, ¿no? Sí. Ya nos contó toda la historia ya. Ah, ahorita los que vienen son los que tienen que frenar. Ahora llevamos la vía. Vamos a pasar por el pie del dragón. What are you doing? I'm gonna ask you to have to stay on the trail, my son. Really? Thank you. You too. The growth rate of only half an inch every 100 years. The creation of formations in the cave spans centuries.
Their distinctive shapes are miraculous. Fabric-like draperies floating from limestone. Curly helictites defying gravity. Delicate, straw-shaped capillary tubes hanging from the ceiling. Mounds of flow stones. The shapes are determined by patience. Great water flow. We are now approximately Pero con la cabeza. Tengo más lugares para lavar. Lugares lavando el agua. Por el golpe que da el agua. It's getting so hot. No. You just broke it. Dice que no se puede tocar eso. Mirror food. Son como columnas. Formación. Es column formation. Leo Lambert le puso el nombre Ruby Falls en honor a su esposa Ruby. Que casi no llega donde se encuentra. Pues hay dos caminos. Thanks for coming. Yeah. Are y'all the caboose of this group? We are. Thank you. You have a good rest of your day. Este es el pasaje del libro. Aquí fue donde él estuvo cavando por este pequeño espacio, ¿no? Que escogió la cueva. Por este pequeño espacio estuvo cavando como por... Bueno, ese que duró aquí como 17 horas, 16. Pero creo que ya después de 6 horas sí pudo encontrar el área donde pudo andar ya de pie, pero cuando estuve descubriendo esto estuvo andando prácticamente acostado, cavando. Es como coral aquí, mira. Eso no se puede tocar. Está hipotético. Sí, que eso no se puede, no se debe tocar. Son como papas.
Mire, pero no toque. There's reward. It's the dopamine I feel afterwards. Pero que está más fresco. You don't have to figure it out. Ahí empezamos. ¿Cómo? Cuando empezamos, por aquí empezamos a caminar. Sí, ya casi estamos terminando el recorrido. After that, we're gonna go and see Cactus and Candle. Cactus and Candle is made out of a stalagmite. How you can tell the difference between a stalagmite and a stalactite is a stalagmite might rise to the ceiling and a stalactite holds on tight to the ceiling. When formed together, they form that column formation. We'll see that once we pass by more of our stalactites and stalagmites, okay? My caboose, could you guys hear me from back there? Hold up. Okay. Go last one. Okay. Thank you. Happy to see everyone again. Just making sure we're all being here. Glad to be here. Glad to be here. I'm happy to hear that. And we're the end. Yes. Awesome. Love it. All right, everybody. If I could have your attention, please. I know. You absolutely adore this. It's what prohibits vandalism. Ya va por la mitad con de la carga. Los videos se consumen muy rápido. Sí, ya casi estamos terminando el recorrido por Ruby Falls. They're going to jail. Este ha sido el recorrido por esta increíble cascada. Nos acercamos al elevador donde se van a dividir en 3 grupos. Nosotros estamos casi al final de la fila. Nos tocará esperar a que el elevador suba y deje 2 grupos. ¿Quién dejó aquí su gorro? ¿No es tu gorro, Viviana? Ahí hay un gorro, ¿que no es el tuyo? ¿Un gorro? ¿No es el tuyo? No, todavía no tengo. Ya lo recogí. ¿Qué ibas a decir? Le hice Se me olvidó. Que yo anoche no cargué el celular, ¿se acuerdan? No lo cargaste. No, tenía que bajar a recoger el el cargador. cargador. Tengo como el 50. Good deal. Guys, go ahead and step up here. We'll get your picture. We'll get going in a moment. Not mine. Llegamos al elevador. We're all the same store as well. Can I hop on in? Maybe next time. All right. Yeah, we didn't do too well during COVID. No. It has been a pleasure sharing the beauty of Ruby Falls with you. Thank you for helping us. La entrada del parque tiene una estructura llamada Ruby Falls Castle, construida en 1929 con la piedra que se extrajo para excavar el ascensor hacia la cueva. To the village gift shop and recharge at the Castle Cafe inside historic Ruby Falls Castle, featuring seasonal menus, sweet treats, coffee drinks, and beyond fun with award-winning events and specialty tours. There's always something new to discover at Ruby Falls.
This is where. Hey, there you went. Go ahead, follow me one last time, friends. Hay que seguir. Here are these pretty pictures. Have a good rest of your day, guys. Thanks for coming. Thank you. Absolutely. Ya hemos terminado el recorrido de Ruby Falls. Everything including digitals Ah, for thank you. 35. A 35 lo... Tomarle una foto así disimuladamente, bueno. Tomarle una Para que foto. se acuerde el olor.